Estás en Combinación Clave. Solo por la Clave 92.9. Tu nueva número 1. 20 minutos faltan para las 11. Les recuerdo que Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores. Es un lugar para vivir plenamente la vida. Son departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente. Plena independencia para vivir los años dorados. Actividades semanales como taller de pintura, coro, bingos. Está en Normandía 1882 en la comuna de Providencia. El teléfono es el 22-343-0006 y la página web que usted está viendo en el streaming de Radio La Clave es residenciacasamía.cl. 10 de la mañana con 41 minutos. Sigues en Combinación Clave. Estamos junto a Francisco Martorell, director del Periodista. A mí me queda dando vuelta algo de lo que hablábamos con Douglas Tompkins y que tiene que ver con esta figura que al principio se instaló y era tan sospechosa para algunas autoridades, no era para todo el país, pero el gobierno de Eduardo Frei y algunos de sus ministros fueron especialmente duros con Tompkins y se lanzaban todo tipo de lecturas de lo que estaba haciendo. ¿Será porque nosotros no tenemos, o sea, no será, es porque además nosotros sospechamos mucho del otro, porque no hay filántropos en Chile, o la filantropía se vive de una manera tan distinta. Tiene que ver con una crianza anglosajona respecto a nosotros, que por ejemplo, los grandes millonarios norteamericanos, muchos de ellos entregan mucha plata, donan mucha plata para investigaciones. O sea, hace poco el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció que entregaba el 99% de su fortuna para otras cosas, porque él con 400 millones de dólares está para vivir. Y tampoco pensando en la herencia de sus hijos, nietos, tataranietos, en fin. En Chile no entendemos, no hay nada de eso. O sea, acá las fortunas son absolutamente cerradas y pasan de generación en generación. No hay una filantropía grande, no sé, de repente se ve algo en la Teletón para una sesión de plata para esto, para un teatro municipal, se tienen departamentos de extensión para ciertas obras culturales, pero esto de, por ejemplo, lo que hace Tompkins, de comprar estos terrenos y hoy día cedérselos al Estado, con la condición de que sean parques naturales, y es parte importante de su fortuna, no lo entendemos así. Entonces así yo me explico que sea tan sospechoso una persona que viene a comprar terreno, porque así, ¿por qué va a gastar su terreno y después donárselo al Estado, digamos? Es sospechoso para las autoridades chilenas en esa época. Sí, parte de lo que decías tú respecto a la fortuna de Zuckerberg, por ejemplo, lo dice Tompkins en la entrevista que citaba el Pancho recién, que las herencias no son positivas para el desarrollo del ser humano y por eso él prefería no entregarlas. Ahora yo la intervención del gobierno de Frei la veo directamente relacionada con los intereses de Endesa en la zona. Sí, de empresas en general que había en la zona. Sí, yo también la veo así. Sí, o sea, de hecho se hablaba que gran parte o una parte del parque de Tompkins iba a ser afectado por las represas de Endesa, ¿cómo se llama la empresa donde estaba Daniel Fernández? Hidroicén. Ahora, sí, efectivamente, pero creo que son dos cosas, porque por mucha voluntad que hubiera tenido el gobierno de Frei de favorecer a Endesa, si es que hubiéramos tenido una idea de país, de que es positiva la filantropía y que un tipo viene porque le gusta la zona, porque quiere protegerla, etcétera, hubiera sido imposible que hubiera presionado a la Universidad Católica para que le vendiera los terrenos a una empresa eléctrica y no a un filántropo que quería proteger el medio ambiente. Es decir, es como, ahí creo que, y se agarró de esa cosa media también nacionalista, esta cuestión de la soberanía. Puede estar en manos de un... Como claro, es decir, incluso a partir de ahí, cuando él empieza a comprar terrenos en Argentina, también surge un sentimiento nacionalista, tanto así que llegan otros millonarios como Benetton, etcétera, a comprar, y Cristina Fernández, que hace en su momento promulgar o instalar una ley que los extranjeros solamente pueden comprar hasta cierto porcentaje de los terrenos de determinados distritos, regiones, etcétera, para con este sentido de limitarlos, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que lo que nos deja Tompkins, primero su amor a la naturaleza, fundamental y central, pero una actitud y una voluntad de protegerla. ¿A costa de qué? De lo que tiene, de su patrimonio. ¿Y cómo se da cuenta él? Porque él, claro, había fundado empresa que le fue muy bien, The North Face, era una de sus primeras empresas, que vende por ahí por el año 68, millonaria empresa. Después Sprint con su señora, otra empresa que sigue, que la ex señora la mantiene y que es una empresa también muy exitosa. Y presente en no sé cuántos países del mundo, exactamente. Del mundo. Entonces, y él se da cuenta que todo lo que hace deja una huella. Y toma un libro, esto lo puedo contar porque recibí una vez una carta de él con un libro que se llama Rebasados,
Rebasado es un libro que nos muestra de alguna manera cómo el planeta ya está colapsado. Que la huella que está dejando el hombre lo tiene en el límite, y es un libro que se escribió en 1980. Y que habla de la crisis que viene, el cambio climático, etc. Y él dice que leyó este libro en 1980 y le cambió la vida. Y claro, tú lees ese libro y te das cuenta, si está escrito en 1980, como ya había gente que te decía, si seguíamos actuando igual, vamos a terminar pésimo, que es como estamos, es decir, con estos desastres naturales por todos lados, con el cambio climático, con la desertificación, con el congelamiento, etc. Entonces, él cambia y dice, bueno, lo que estoy haciendo hasta ahora está dejando huella, ¿me lleva a ser un mejor ser humano? No, pues, lo lleva a ser un tipo más rico. Y ahí es cuando decide ser un mejor ser humano, y dedicarle su fortuna, esos millones, ¿a quién? A nosotros. Y nosotros nos llega este regalito del cielo. Y claro, desacostumbrado a que si el vecino nos pide algo, nos presta algo, ¿qué querrá este gallo? Algo se las trae. Bueno, empezamos a buscarle todo, que era gente de la CIA, que iba a traer a los israelíes, que iba a partir el territorio en dos, que era un gran negocio, que lo iba a vender mucho más caro. Y bueno, finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos parques nacionales. Pucha, que fuimos desconfiados, esto hace 20 años. Sí, a mí hay algo que tocas tú, Pancho, que siempre me da vuelta, y es el tema de, no sé, el tipo de crianza, la fórmula. Muchos de estos hipermillonarios norteamericanos no son hijos de hipermillonarios, algunos sí, pero otros no. Hicieron sus grandes fortunas por una buena idea, por siempre mucho trabajo, si hay mucha dedicación a algo, por además entender que estaban trabajando en un área nueva, a lo mejor, en fin. Pero esa movilidad que puede existir les hace que no traten como de cuidar su fortuna por todos lados, sino que tienen otra mirada respecto a lo que significa la plata, a lo que son las ideas. A mí me impacta harto. Y lo comparo con lo que nos pasa a nosotros en Chile. Que cuidamos como la plata para nuestra futura generación, que no hay una idea de filantropía así grande, que no, por ejemplo, los privados ponen tan poco para la investigación tecnológica o científica, que puede ser súper bueno para ellos mismos incluso. Hay poco apoyo al deporte de los privados, apoyo a ciertas universidades, pero son las universidades que ideológicamente están a su favor. En fin, esa idea de que la plata es mía y solo mía, y de mi generación. A mí me impacta mucho eso. El otro día vi en una serie argentina un millonario que le decía a otro algo así como $1 millón es mucho, 2 es demasiado, 3 son pocos. Es decir, a medida que el tipo empieza a acumular, el $1 millón debiera ser como ya el límite. Con $1 millón ya prácticamente puedes vivir tranquilo tú, sin ningún problema en la acumulación. Cuando llegaste a los 2, que ya es demasiado porque te empieza a sobrar, quieres más. Y cuando tienes 3, te parecen pocos. Ese es el cuento. Entonces, ¿cómo hacer para que la sociedad entienda que la austeridad, que en la acumulación no está la felicidad? ¿Sí? Ese es el cuento. Por ejemplo, uno ve a Zuckerberg, y Zuckerberg dice, voy a donar el 99% de las acciones de Facebook, ¿no? De $45.000 millones, él va a donar 40.500. Qué impactante la cantidad de plata. Que una cantidad de plata impresionante. Es decir, podría ser millonario a 40.500 personas, ¿sí? Si le da $1 millón a cada una, pero ella lo dona para otros aspectos. Entonces tú dices, y se queda con el 1%. Claro, y él sabe, además Zuckerberg, que con ese 1% va a vivir igual a como vive ahora. Sí, claro. Pero lo que decía la Vega hace un rato, respecto de la concepción que tenemos nosotros de cuidar la riqueza, de heredarla, de pensar en el futuro, ¿no tiene que ver también con el tamaño de los mercados? Una buena idea en Chile te puede reportar ganancias. Una buena idea en Estados Unidos te hace millonario generación tras generación, digamos. Yo ayer escuchaba una cifra que se le iba a pagar a un deportista por un contrato con una marca de zapatillas. $600 millones para LeBron James. Eso pagan 600 ahora. $600 millones por un contrato de por vida. Algo parecido a lo que firmó Jordan en su minuto, que hasta el día de hoy, retirado hace 10 años, sigue haciendo modelos de zapatillas. ¿Tiene que ver con eso también o no? ¿Tiene que ver con el lugar donde naces?
Sí, tiene que ver que hay países donde es más fácil cumplir el sueño americano, pero yo creo que también tiene que ver con esta acumulación que existe hoy y que no es solo con ideas. Es decir, eso me parece un despropósito, como me parece un despropósito que haya rostros de televisión que ganen 25 millones de pesos en la televisión pública. Es decir, me parece un despropósito. Ya no hay. Bueno, pero... Yo creo que todavía no se cumplan los contratos. Queda uno todavía comentando deporte, por ahí. 18, 14, 15. Yo creo que uno debe decir, estos grandes sueldos que hacen que cuando tú te des una pasadita por el Estado, lo tuiteé ayer, una pasadita por el Estado, estás 2 años, 3 años, 4 años trabajando en el Estado y te salvas para el resto de tu vida. Sí. Juntas tu primer $1.000.000. Es decir, $1.5 millones en sueldo estoy hablando. Es decir, si tienes capacidad de ahorro, tú trabajas 4 años en el Estado y no necesitas trabajar más. Eso no puede ser, porque para mí el Estado es servicio público. Para mí el Estado es entrar a cuidar los fondos, es entrar a cuidar los sueldos, es preocuparme de que, por ejemplo, yo lo que no entiendo, hablando de filantropía, que el expresidente Piñera reciba 7 millones y tanto todos los meses. El tercer hombre, ¿no? Segundo, tercero, cuarto, quinto hombre, está dentro de los 10 más ricos de Chile. El Estado le paga a él más de 7 millones de pesos como expresidente de la República. No, págueselo al presidente o al expresidente que tiene problemas financieros cuando es viejito y no puede trabajar. A ese sí, pero no al presidente Piñera que tiene, ¿cuánto? $2.000 millones de fortuna. Entonces, ¿cómo no renuncia a eso? ¿Cómo no lo dona? No, lo puede donar, si el tema es que no debiera recibirlo. No, pero además, si ya, por último, si por ley lo tiene que recibir, sí, porque, que lo done. Porque yo también encuentro que tiene cierta lógica. O sea, a mí me parece que está bien que un expresidente reciba un sueldo, digamos. Lo que pasa es que sucede con Piñera, que es un hipermillonario. Entonces, que no pasa lo mismo. Yo me imagino que Lagos debe tener un súper buen pasar y todo lo más, pero no es un hipermillonario. Patricio Aylwin tampoco. Sí, pero todos sabemos que una conferencia de un expresidente se paga muy bien. Una conferencia de un expresidente en una universidad o en algún centro académico, en una fundación, etcétera, se pagan $3.000, $5.000, $15.000, hasta $150.000 o hasta $250.000. Por lo tanto, dependiendo del país, dependiendo quién. Entonces, también, si tienes a una persona en edad activa, ¿por qué no dejar que ir viendo caso a caso? Es distinto, si tenemos un expresidente que está más enfermo, que no puede trabajar, que ya está en condiciones paupérrimas y que tiene un problema de dignidad, sí, efectivamente que cumpla el Estado con él, pero que se le pague desde los 55 años que deja el poder el gobierno hasta que se muera 7 millones de pesos a alguien que sí puede trabajar todos esos años, es una injusticia para aquel que no fue presidente, pero trabajó toda su vida y hoy día gana 60.000 pesos de pensión. Sí. Lo que pasa es que comparativamente todos estos sueldos son un escándalo. Pero sabes que tú tocas un tema sensible, Pancho, y tiene que ver con los gastos del Estado y de qué manera se pueden apretar o modernizar o llevar una vigilancia mayor. Estaba mirando hoy día el Clinic, salió el fin de semana un artículo sobre los arreglos, no sé si lo vieron, eléctricos de la casa del comandante jefe del Ejército. Sí. 114 millones de pesos. 114, y ¿sabes qué? Mira, justo a mí ahora me tocó hacer un cambio eléctrico en toda mi casa, porque es una casa antigua, nunca lo había hecho y la verdad es que me di cuenta, habían cables que estaban totalmente quemados adentro del circuito, bastante peligroso era. Peligroso. Y claro, uno dice, ¿sabes qué? Hagamos el arreglo, hagámoslo bien, pongamos de estos cables modernos hoy día que tienen una cobertura que no se inflama y que son bastante más caros, y uno dice, ya, ¿sabes qué? Si voy a hacer este arreglo, lo hago de una. Y lo hago bien al tiro. Y pusimos bonitos enchufes y tiene un costo. Pero te aseguro que 114 millones de pesos. Malo. O sea, me parece insólito. Lo más increíble, estoy leyendo un artículo en el Clinic, es que cuesta 114 millones de pesos un arreglo eléctrico. Y claro, el Clinic pone el contexto de toda la revelación. Esto no tiene que ver, pero con el caso de Milico Gate. Lo más curioso es que es un arreglo que además no lo fiscaliza la Contraloría, porque hay varios asuntos del Ejército que la Contraloría no se puede meter, no solamente la ley reservada del cobre, sino varias otras cosas, porque tiene este tema de la defensa nacional y las cosas que se mantienen secretas porque es defensa.
Pero el arreglo de la casa del comandante jefe del ejército, o la casa que ocupan los comandantes jefes del ejército, que son casas fiscales, tiene un arreglo de 114 millones de pesos y no se puede fiscalizar porque es materia de defensa nacional. O sea, a mí me parece que ahí hay cosas tan... A propósito del gasto del Estado, creo que estamos en un momento, sobre todo porque sabemos lo que cuestan las cosas a propósito de las reformas, en fin, que hay que apretar lo que está pasando en muchas reparticiones. Se gasta de una manera ridícula. Sí, absolutamente. Y no solo los sueldos. Cuando vemos en el ejército, siguiendo con este tema, que hay 4.500 millones de dólares en una caja. En el Banco del Estado. Bueno. 4.500 millones de dólares. Y que el Estado, el gobierno, el país no puede usarlo porque le pertenecen al ejército y está destinado a compra de armas, pensiones, me imagino, pero que eso está dentro del presupuesto, por lo tanto es un extra que tiene, es decir, 4.500 millones de dólares que no podemos usarlos para cosas que serían en beneficio del país. Entonces, claro, si uno dice, chuta, el filántropo chileno debe pensar, yo tengo 500 millones de dólares, ya puedo donar 200, pero si estos gallos tienen 4.500 millones de dólares en el Banco de Estado parado... ¿Por qué me piden a mí, claro? ¿Por qué me los piden a mí? Es como o los fondos de las AFP, ¿no? 160.000 millones de dólares dando vuelta para futuras generaciones, cuando todos los expertos dicen que se podría pagar los mismos fondos con las platas que hoy imponen los que trabajan en un sistema de reparto. Y nosotros como generación podríamos decir, agarremos estos 160.000 millones de dólares y demos un salto al futuro. Carretera, infraestructura, metro. ¿No vamos a vivir mejor? Y si vivimos mejor, ¿no vamos a tener mejores pensiones a futuro si invertimos hoy esa plata? Ese es el cuento. Entonces como que esto de guardar las joyas de la abuela en un cofre... No, y que además las joyas las aprovechan, algunos nomás las joyas de la abuela. Claro, y no usarlas para mejor educación, mejor salud. Yo te aseguro que no sé, pero si necesitáramos esto, claro, puede ser muy populista, pero la gente le gustaría tener mejor atención en los hospitales y más hospitales y que no tuviera que esperar hasta el 2025 para tener el hospital en su zona o en su región. Pero además hay una serie de cifras que uno no maneja. ¿Te acuerdas lo que es? Que yo sigo reiterando la cifra porque es impactante, pero cuando vino Mauricio Baibel, que ha hecho toda la investigación del Milico Gate acá, entregaba cifras que no tienen que ver directamente con el Milico Gate, sino era como para ponernos en la cabeza el gasto en materias militares. Entre el 2000 y el 2015, estamos hablando de 15 años, y esto no es el desfalco, para no confundir, no es el desfalco, esto es lo que ha gastado el ejército en compras militares y de mantención militar. Entre el 2000 y el 2015 ha gastado 20.000 millones de dólares. Y no estoy equivocada en la cifra, no es de millones de pesos, no, 20.000 millones de dólares. Entonces hacían en la clínica un ejercicio de ¿cuánto significa 20.000 millones de dólares? En cosas bien precisas, hospitales, escuelas, reformas para la educación, en fin, llevando las cifras. Y era una cuestión impactante. Entonces, uno piensa, un país como Chile puede darse el lujo en 15 años de gastar 20.000 millones de dólares en armas. Que la ocupan para los ensayos nomás. O sea, hay un montón de tanques que están guardados porque no los necesitamos. Cuando digo un montón, estoy hablando de, no sé, decenas. Entonces, hay un tema ahí abierto que tampoco lo agarramos. Aquí Beatriz, cuando surge aquel que está escuchando, dice, sí, pero es que tenemos el conflicto con Perú y el conflicto con Bolivia. Entonces yo les digo, ¿ustedes creen que Chile podría usar los F-16 y bombardear La Paz, por ejemplo, hoy día, en pleno 2015? No. Imposible, porque haríamos como un país agresor. En 20 minutos se reúne el Consejo de Seguridad Nacional de la ONU, nos pone 1.000, por lo tanto ni siquiera las podemos usar, ni siquiera es disuasivo, porque políticamente los bolivianos saben que nosotros no podemos bombardear La Paz. Es impresentable. Vivimos en una parte del mundo donde eso es impresentable. Sí. Y no puede durar más de una guerra entre Chile y Perú o Chile y Bolivia hoy día. ¿Cuánto podría durar si es que hay una mente afiebrada que se le ocurre iniciar alguna acción? ¿2 días? Lo que duró el Ecuador con Perú. Que duró nada. 2 días, 3 días. Y nos metimos nosotros como garantes. Salvo que las potencias que están, que los chinos, los norteamericanos, los rusos pensaran que este es un territorio que vale la pena, entonces se meten a pelear acá, pero eso está demostrado que no es así. No. Por lo tanto, ni siquiera nos sirve. Entonces, de repente, claro, tú dices eso y un F-16 que cuesta 250, no sé cuánto, 200 millones de dólares, equipado y todo el cuento, sale un tipo y se tiene que eyectar y el F-16 se reventó.
Ahí perdimos un hospital. Tal cual, así es. Un hospital. Entonces, son temas... Y los Mirage y los F5, todo eso fueron dados de baja. Sí. Algunos se vendieron ahí a algún país, pero la gran mayoría quedó ahí dando vuelta malo. Y te aseguro que los F-16 no nos han dicho, pero si los tuvieran que hacer andar todo, debe haber alguno que no funcione. Entonces, esas inversiones de guerra pensadas en la agresión son absurdas. Yo creo que lo más lógico es avanzar y conversar con los países vecinos y decir, miren, estamos gastando. Los bolivianos tienen una expectativa de vida hoy día de 62, 64 años. ¿Ellos quieren hacer la guerra o quieren preocuparse que las condiciones de salud de su pueblo sean mejores? Entonces, basta con conversar, discutir, hablar. Entonces, decir, no, es que la tierra, el mar, y te das cuenta. Hablemos de futuro. Exacto. Hagámonos esta pregunta de acá. ¿Queremos gastar esto en defensa? ¿Cuánto tiene que tener? ¿Cuánto tenemos que manejar? ¿Qué pasa con todas estas platas emposadas? Hagámonos las preguntas. Pero veas, y además en lo práctico, tú tienes que el armamento pesado, digamos, el gran gasto de las Fuerzas Armadas en Chile están guardados, como dice usted. Y todo lo que está operando de las Fuerzas Armadas son cosas que están para dar de baja. Se cayó un avión hace, ¿cuánto tiempo? 5 o 6 años Y quedó clarito todo lo que pasó. El avión estaba pésimo. O sea, ellos tienen funcionando cosas que no debieran funcionar y guardan todo lo que gastaron. Es una cuestión absurda. Son las 11 de la mañana con 1 minuto. Pancho Martorell, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias. Nos volvemos a una encontrar buena semana, la porque próxima recién semana. empieza y es cortita. Se acaba pasado mañana. Pero qué buena esa sensación de partir un miércoles, Sí. ¿o no? Muy bueno. Ya. Mañana. Estemos atentos a lo que pasa en Argentina, que está muy, pero muy entretenido. Perdón, la presidenta se llevó la cuenta de Twitter para la casa, Sí. entre otras cosas, digamos, y además no va al cambio de mando. Es que hay un problema ahí de horas y de la fiscalía, un enredo total, pero que demuestra que la cosa en Argentina empieza a las patadas desde el primer día. Acusó que lo habían gritado por el teléfono. Dice que Macri la maltrató por teléfono. Efectivamente, no sé. Yo, en este caso, soy partidario de las instituciones. Creo que siempre los traspasos de mando tienen que hacerse en el Congreso. En el Congreso tienen una lógica de la representación. El problema es que el Congreso está dominado por el oficialismo y Macri, si va a ese Congreso, lo más probable es que entre las tribunas y los que están abajo la pase muy mal y no quiere dar esa primera imagen. Ahora, la imagen que está dando Argentina hoy día con este traspaso de mando así como está, es peor que una pifiadera en el Congreso. Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que vamos a tener que estar muy atentos de lo que ocurre en Argentina estos meses, porque la cosa va a ser a combo, patá y cuchillo. Argentina una barra brava, ¿no? En algunos aspectos En ese tipo de cosas medio institucionales. En algunos aspectos sí. Ya, Pancho Martorell, te vamos a caer con un telefonazo mañana y pasado, según lo que pase. Sí, pues. Seguro. Chao, Pancho, gracias por acompañarnos. 11:03. Hay encuesta, la vamos a tener durante todo el día. @Radio La Clave, hay 96 votos hasta el momento. ¿Cómo se debe combatir la violencia en los estadios? Un 11% dice mayor seguridad, un 82% elevando sanciones, un 7% jugando sin público. Pausa, ya volvemos. Estás con @LaBeaSánchez en la 92.9. Combinación clave. Conéctate en @Radio La Clave. Ya regresamos con más opinión y debate.